Estimadas amigas y estimados amigos, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este episodio. Así empezamos estos perfiles. Francisco, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio, agradecer también la disponibilidad de poder compartir con nosotros estos minutos. Gracias, Gerardo, a ti por la invitación. Me parece muy importante el hecho de que podamos platicar y que la comunidad se entere precisamente sobre algunas opiniones, ¿no? Muy importante. Y es que justamente hace una semana se llevó a cabo el proceso electoral estudiantil de la Facultad de Derecho de la UNACH, en el que participaste como candidato a consejero universitario y resultaste ganador. Entonces es importante que la comunidad sepa quiénes son sus representantes, y el tuyo no es para nada un espacio menor, es la consejería universitaria, donde pues se encuentran las diferentes representaciones de la universidad para tomar acuerdos en favor de la UNACH en su conjunto. Para empezar, platícanos, ¿quién es Francisco Tenorio? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Esa es una gran pregunta. Todavía no hay una respuesta concreta. Seguimos siempre en construcción, yo siempre lo he tenido así súper claro. Pero al día de hoy, 2023, tal vez Francisco Tenorio es un joven pragmático, es un joven activista social, es un joven comprometido con la comunidad, no solamente con la Facultad de Derecho, sino con Chiapas, San Cristóbal. Me gusta mucho definirme precisamente en la palabra pragmático. Siento que tiene muchísimas implicaciones, claro. Y en términos territoriales, en términos de impacto en la comunidad, de impacto social, yo siento que es bastante útil. Así que Francisco Tenorio tal vez es pragmático. Francisco, ¿por qué decides estudiar Derecho? ¿Y por qué decides hacerlo en la Tricentenaria? ¿Qué representa para ti la Tricentenaria? Es una historia bastante compleja. En lo personal, tal vez no lo tenía definido, ¿no? Desde la preparatoria. Yo estudié un año de Economía precisamente en el Politécnico Nacional. Recién me mudé aquí a Chiapas, después de un pequeño año donde sucedieron muchísimas cosas personales. Y regresamos a Chiapas con la familia. Eso fue gracias al trabajo de mi papá. Cuando regreso aquí a Chiapas, la pregunta era ¿qué voy a hacer? ¿No? Tal cual, había muchísimas circunstancias ahí encontradas, muchísimos sentimientos. Y pues mi papá precisamente estudió Derecho, pues fue abogado, estudió también en la UNACH. Tal vez muchísimos sentimientos ahí se involucraron. Claro. Y al punto en el que, a pesar de que Economía fue mi primera opción, ¿no? Tal vez mi vocación precisamente era ser abogado. Y en la UNACH, porque vamos, es la mejor universidad a nivel regional, es de las más destacadas a nivel nacional, y la experiencia de ser foráneo, la experiencia de ser estudiante en una institución que ya tiene precisamente más de 300 años, pues fue maravilloso. Yo creo que se todo dice junto, fácil, sí, pero son 300 años. Correcto, es el peso y es bastante grande. Entonces cuando sucede la decisión por fin y aterrizamos en ese sentido, yo creo que ya no hubo nada más que considerar. Una serie de eventos afortunados que me trajeron. La UNACH era tu destino. Era mi destino, yo creo que era la profesión. Sí, me llamaba la suerte tal vez. Oye, Francisco, ¿y por qué, ya estando en la Facultad de Derecho, pues decides incursionar en la política estudiantil? Porque existe la política estudiantil. Porque el hecho de ser consejero universitario no surge de la noche a la mañana, hay un trabajo de por medio. Primero, ¿cómo es que te involucras en actividades académicas, culturales, de política estudiantil en la Facultad de Derecho? Bien interesante, porque no es precisamente de la facultad. Traíamos desde la preparatoria, estudié en la Vocacional 5, y ahí fundamos, junto con un gran amigo mío todavía, Logan Morales, un pequeño movimiento que se llamaba el Consejo Interunificado de Alumnos. Es ahí cuando empezamos con el trabajo ideología? ¿De derecha, de centro, de izquierda? Con la ideología de estudiantes. Surge precisamente de una serie de circunstancias también, del paro del 2014, del 2016. La comunidad estudiantil se estaba organizando y entre muchísimas cosas decidí involucrarme en el activismo estudiantil, en el activismo social. Generamos muchísimas actividades en términos locales de la vocacional, de la preparatoria. Y fue que me inicié de alguna forma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me inicié en el trabajo comunitario a través de esta pequeña organización que hicimos. Tuvimos ahí varias cosillas, ¿no?
Tan a tiempo surge un procedimiento que se llamó la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Ahí fue donde participé activamente en mi primer gran proceso democrático. También se ganó afortunadamente y llevamos proyectos precisamente esa comisión organizadora. Todo lo demás fue una serie de eventos afortunados. El trabajo comunitario fue de gran impacto. Traje muchísimas de esas cosas en términos de estructura, en términos de ideas, en términos de proyectos, ¿no? Para tratar de aterrizarlas aquí en Chiapas. Y tan a tiempo en la Facultad de Derecho, pues se presta totalmente para hacer cosas que beneficien a la comunidad. Claro. A mí me quedé maravillado por completo cuando se me dijo que pues teníamos toda la apertura de hacer más actividades, conferencias, eventos, concursos. A mí me encantan los concursos de oratoria, por ejemplo. Y fue la plataforma idónea. Al final del día yo sí considero que la facultad es un gran semillero todavía, donde se pueden hacer muchísimas cosas. Definitivamente. Y pues muchísimos otros movimientos, organizaciones que estamos ahí todavía gestionando. El tema de Ser Joven, por ejemplo, es una asociación que todavía al día de hoy seguimos tratando de mejorar, de construir, y que fue precisamente uno de los grandes impulsos o una de las grandes plataformas para que sucediera lo de la consejería universitaria. Hemos hecho muchísimas cosas a través de Ser Joven, por ejemplo el tema de Mi Fondita, que es un menú universitario, y ahí invitamos todavía a la comunidad para que sigan participando. Que yo tengo una duda. ¿Sí? Si bien es cierto que el proyecto de Mi Fondita se me hace muy noble, correcto, porque le generas espacio a los estudiantes que buscan una forma como para pagarse cosas, ¿no? Sí. Pero yo estudié en la Facultad de Derecho, y en ese tiempo, nos van a disculpar los de la cafetería, pero había un poder, ¿no? De que, a ver, aquí solo nosotros vendemos comida, aquí solamente nosotros vendemos cosas, ¿no? Incluso, yo me acuerdo que de repente a alguien por ahí se le ocurrió vender gorditas, y no, entonces no hubo problema con eso, con los de la cafetería. Fíjate que nosotros no tenemos nada en contra, cabe aclarar, con la cafetería, en ningún sentido. El objetivo particular de Mi Fondita es promover el emprendimiento de las y de los estudiantes. Pero no hubo resistencia. Pues al final del día hubo muchísimo acuerpamiento, particularmente de la cafetería. Si por ahí va la pregunta, no lo sé todavía. No hemos todavía, de alguna forma, tenido un acuerpamiento ahí, tal vez un momento de negociación, ¿no? Pero el escenario o el mercado meta es relativamente un poco diferente. Entonces no veo yo una gran contraposición, al contrario, veo áreas de oportunidades diferentes, porque particularmente es para favorecer el emprendimiento de las y los estudiantes foráneos, que de alguna forma, como lo sabemos, porque en lo particular yo también soy foráneo, pues es bastante complejo a veces mantener ciertos gastos. Claro. Y entonces no solamente nos vamos a estar limitando a alimentos, como ya lo mencionaba, sino también a servicios, también a otra clase de productos que no precisamente son alimentarios, aunque precisamente de ahí surge. Qué interesante. ¿De acuerdo? Es bastante multifacético. Me gusta eso de Mi Fondita, a mí me gusta mucho. Ahora, digamos que, ¿en qué momento dices, pasas del activismo estudiantil, porque evidentemente lo primero es activismo estudiantil, pero en qué momento dices, ya no quiero solamente hacer activismo estudiantil, ahora quiero ser representante estudiantil, ya con nombramiento y a través de la elección? ¿Cómo surge esa idea? Los retos. Fíjate que es bastante interesante, porque a mí me apasiona muchísimo cómo vamos asimilando retos en equipo. No es solamente un tema personal. Y aquí invoco, por supuesto, a todas las agrupaciones con las que hemos trabajado, con todos los estudiantes, porque ha sido un tema progresivo. Hicimos alrededor de un mes una encuesta de conocimiento universitario, donde entrevistamos alrededor de 510 personas de la comunidad estudiantil y destacamos muchísimas cosas, ¿no? Fueron preguntas claves en materia de representación universitaria, en materia, por supuesto, de seguridad universitaria, el tema incluso de la academia, sobre cómo sienten el ambiente de la facultad, muchísimas cosas en ese sentido. Entonces, uno de los principales temas en una de esas preguntas, que fue precisamente el tema de representación universitaria, es de que se sentía un ambiente muy tenso, ¿Te muy pidieron complejo. a ti ser candidato a los estudiantes, o tú dijiste, fue un acto de convicción, es decir, yo quiero a la raíz de las encuestas? Hay una aspiración personal, por supuesto, y muy genuina en términos de llevar los proyectos a un nivel de institucionalidad que nos permita hacerlos más grandes. Por eso son los retos. Y, por supuesto, la comunidad universitaria preguntando en los típicos de, ¿tú vas a ser el próximo consejero? O sea, ¿por qué haces estas cosas, no? El cuestionamiento directo, ¿por qué haces tantas actividades? ¿Por qué haces tantos proyectos? Entonces, todo junto
Tiene que ver, por supuesto, en la manera de cómo se van dando las cosas y al final de la decisión de, pues vamos a encabezar el proyecto juntos y a ver quién lo va a hacer, ¿no? Y en el propio equipo, pues de alguna forma decimos, pues esta es la ruta, ¿no? ¿Hubo competencia? O sea, ya estando en el proceso, ¿hubo competencia? ¿Te sentiste en competencia real o no hubo competencia? Por supuesto, no hay enemigo pequeño, al contrario. Cada una de las diferentes personalidades que estuvimos en la contienda electoral traían un gran proyecto y al final del día es la comunidad quien decide. Y dice, no, pues determinado proyecto me gusta más, ¿no? Tiene o empata es la democracia más. También, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces la competencia sí se vio bastante reflejada. Y al final del día, eso es parte de cómo se va nutriendo también la democracia. Claro. Y incluso los estudiantes decimos, no, pues se sintió interesante los proyectos, sí, cómo se encontraron, pero al final del día, como el proceso fue limpio, fue pacífico y fue democrático, pues sentimos bastantes satisfacciones, ¿no? Entre todos los perfiles. Dos cosas que rescato de lo que comentas es, primero, los retos, y el segundo son los proyectos, ¿no? En cuanto a los retos, ¿cuáles piensas tú que son los más importantes que hay que enfrentar desde tu posición, desde tu nueva posición, para la facultad, pero también para la universidad del Consejo? Varios. Podría destacar la falta de comunicación, la falta de conciliación, la apatía incluso de otras personas, ¿no? Que puedan estar tal vez no en contra del proyecto, sino que tal vez lo subestimen. Entonces el principal reto en términos ya muy prácticos va a ser el tema de la comunicación, de poder conciliar con las demás consejeras y consejeros universitarios en pos de un proyecto que se replantee el tema del reglamento interno, que me parece es algo que tiene que suceder, el tema por ejemplo de modificación al plan de estudios en virtud de los perfiles profesionales. El plan de estudios nuevo. El plan de menos de la Facultad de Derecho, sí, pero que esté encaminado y serían modificaciones sustanciales en términos de perfiles profesionales, que se nos permita dar oportunidades, que se nos permita recibir esas oportunidades de los perfiles, ¿no? Sobre las especializaciones, porque no todos estudiamos Derecho para litigar penal o civil. Estudiamos Derecho para muchísimas cosas, para muchísimos objetivos, y es multidisciplinario en ese sentido. Un plan de estudios que considere eso, para mí me parece que es fundamental. Y también en términos de representación y activismo estudiantil. Necesitamos más espacios de participación. Efectivamente acabamos de pasar un proceso electoral que es histórico y es muy importante, pero también necesitamos más espacios donde toda la comunidad pueda hablar, pueda levantar la voz, pueda platicar de los temas, pueda presentar una actividad y decir yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene un impacto positivo y sé que no solamente van a beneficiar a la Facultad de Derecho San Cristóbal, sino también hasta Tapachula y Palenque, que también es un tema de trabajo comunitario que requiere de todos, por supuesto. Hay un tema que ha cobrado auge, sobre todo a partir de 2019, con el feminicidio de Mariana, y que a raíz se han como matizado movimientos en favor de los derechos humanos, en favor de las mujeres, que hay que decirlo con todas sus letras, tiene una repercusión muy grave en la universidad en general, donde maestros, donde estudiantes, pues se han visto involucrados en temas de acoso. Aquí en la facultad es nuevo el hecho de los tendederos. En mi tiempo no hubieron tendederos. ¿Cuáles crees tú que son los retos que tiene que enfrentar el Consejo Universitario, que es el órgano donde vas a estar? Digo, ya hay protocolos, pero ¿cuáles son los retos que hay que enfrentar para atender el tema del acoso sexual, educativo que ocurre dentro de la universidad? Tú lo has dicho, hay protocolos, está precisamente el protocolo para atención de casos de violencia de género, acoso, hostigamiento y tal, pero es de conocimiento general. Este protocolo surge precisamente de la red de colectivas feministas de la Recofuch, surge como un llamado ya a la acción. Es decir, no teníamos un instrumento que nos diera claridad y certeza sobre cómo sería el procedimiento de atención y seguimiento en términos de casos de acoso, ¿no? No obstante, nos hace falta, no es una norma per se, es un protocolo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿De acuerdo? Sí, que es el caminito y nos hemos dado cuenta que muchísimos casos no les hemos dado continuidad, no ha habido seguimiento y no ha habido sanciones, que es lo más importante, en términos reales. O sea, el protocolo sí nos marca muchísimos puntos claves, y a mí en este sentido me gustaría señalar que en este caso un reglamento interno que considere precisamente procedimientos administrativos y procedimientos que nos dé sanciones y certeza sobre cómo se va a resolver dicho problema y cómo se va a enfrentar para disminuirlo, me parece muy importante y no lo hay. ¿Cuáles son? Entonces, el Consejo Universitario
tiene que buscar en su normativa, en su legislación universitaria, no solamente el reconocimiento pleno y liso y llano sobre dicho protocolo, sino también de qué forma las instancias internas, en coordinación con la competencia jurisdiccional externa, pues vamos a atacar y sancionar todos los casos de acoso. ¿Te comprometes tú, como representante estudiantil de las y los estudiantes de la facultad, o sea, generar esta sinergia en el consejo universitario de tal manera que hayan de verdad mecanismos que sí generen, digamos, elementos que protejan a las mujeres o cualquier persona que sufra acoso? Me interesa muchísimo el compromiso colectivo. En lo personal quedó clarísimo desde las propuestas que hicimos en campaña, que es la visión, es la agenda de trabajo que vamos a llevar. El tema ahora, y es donde veo realmente el reto, es de que toda la comunidad nos involucremos en esos procesos. Desde el cuestionamiento de cómo vamos. O claro, sea, que esa es una tarea de todos. Y eso es un tema. Yo creo que ese es realmente lo más complejo que vamos a tener, porque el consejero universitario en este sentido va a tener la facultad de proponer, ¿no? Pero necesitas el respaldo y tendrás que cabildear con los otros consejeros. Entonces ahí es donde realmente yo veo el trabajo que se va a ejecutar en el consejo universitario a través de la conciliación, la negociación incluso, y sobre todo la comunicación de todos los consejeros universitarios. Ese es donde yo veo realmente el área de oportunidad. Hay mucho que hacer, total. Francisco Tenorio, yo quiero agradecerte tu tiempo y quiero decirte que vamos a estar pendientes y ojalá tengamos la oportunidad en el futuro de poder platicar esos avances que se van generando para la comunidad estudiantil. Te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas de manera particular y de manera como proyecto del Jurista Informa, desearte el mayor de los éxitos por el bien de la universidad, por el bien de la tricentenaria. Y bueno, esta es tu casa, es tu espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gerardo. Gracias al Jurista Informa. Vamos a continuar pendientísimos y haciendo lo que haga falta por la comunidad universitaria. Muchas gracias, Francisco Tenorio. Esto es Perfiles. Nos vemos en la siguiente emisión.